Señor esté presente en cada corazón, llenándonos de su gracia para que podamos escuchar su palabra. Es palabra de Dios y para mí es un tremendo privilegio, un honor, pero también es gran temor porque es palabra de Dios. No son argumentos ni cosa humana, sino es palabra de Dios y con mucho respeto, primeramente a Dios y a ustedes, hermanos. Voy a leer, hermanos, en el capítulo 17 de Juan, de la epístola de San Juan. Es un poquito extenso, pero porque es la oración de Jesús, así que quiero leerla íntegra. Pero primero a ello vamos a orar al Señor, encomendarnos a la gracia del Señor. Dios y Padre Celestial, ante tu presencia estamos, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz principalmente, Señor, que eres tú el Dios bueno, el Dios grande, el Dios poderoso. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos, tú nos conoces en lo íntimo de nuestro ser y sabes lo que necesitamos. Por eso, Dios amado, venimos ante ti y te pedimos que tu palabra sea la que nos anime, tu palabra sea la que nos exhorte, tu palabra sea la que nos corrija. Enséñanos y ayúdanos, Señor, que en este momento sea tu Espíritu Santo el que abra nuestras mentes y nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Amén. Como le decía, es el capítulo 17 de San Juan y dice así en el nombre del Señor. Oración por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, por los que estaban ahí sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, todos nosotros, hermanos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean
uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta es la oración íntegra que hizo nuestro Señor Jesús. Como le decía, hermanos, esta es la oración que hizo Jesús. También se le llama la oración intercesora de Jesús. ¿Y por qué razón se le llama intercesora? Nosotros, hermanos, sabemos por los estudios que se nos han enseñado y por la palabra que está puesta, que en el antiguo pacto las personas para acercarse a Dios lo hacían a través de un sumo sacerdote. Las personas no podían ir simplemente y acercarse al Señor y presentar sus ofrendas. Lo hacía el sumo sacerdote que Dios estableció quien sea. Y eso lo hizo a través de la tribu de Leví, que ellos eran los que debían presentar. El sumo sacerdote presentaba las ofrendas y los sacrificios, y lo hacía una vez al año, y lo hacía primero por sus pecados y por los del pueblo. Y eso después cambió, porque en el nuevo pacto, que digamos el Nuevo Testamento, Dios estableció que sea Jesús el sumo sacerdote. Él lo declaró sumo sacerdote. No fue que Él se impuso o que alguien lo ungió, sino fue Dios mismo que lo declaró sumo sacerdote. ¿Y por qué razón? Porque Él fue la ofrenda y Él fue el sacrificio por toda la humanidad. No porque Él haya tenido pecado, sino es porque Jesús era sin pecado. Y Él cargó la culpa de toda la humanidad. Y por eso que ese es el sacrificio perfecto. Él lo hizo una vez y para siempre. Y por eso que Él pudo hacer esta oración como sumo sacerdote. En esta oración, hermano, nosotros, Jesús la realizó después que tuvo la Santa Cena. La Santa Cena estaba con sus 12 discípulos hasta ese entonces, pero nosotros todos sabemos que de ahí mismo, de la cena del Señor, salió Judas Iscariote para venderlo, para traicionarlo. Entonces Jesús ya estaba, después quedó con sus 11 discípulos, y ahí es donde Él hace esta oración, porque después sabemos que después de esta oración Él va al Getsemaní a orar, y ahí es arrestado y después es crucificado. Eso lo sabemos completamente por todos los relatos de los evangelios. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, su ministerio fue como de 3 años aproximadamente. Nosotros sabemos que Jesús hizo y tenía muchos seguidores, mucha gente le seguía, le seguían por los milagros, porque necesitaban una sanidad o porque lo querían conocer, pero también había otro grupito que eran los religiosos, los fariseos, que lo seguían, pero no con el afán de aprender de él, sino de captar algún detalle o algo para acusarlo, porque eso era lo que los perseguían, y a todos lados para buscar algún pretexto de acusarlo. Y está un ejemplo que es muy, yo diría
como elogiable de ver el poder que tenía Jesús, porque Él cuando estuvo aquí en la tierra, Él tenía las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero Él aquí en la tierra actuó como ser humano, no actuó con la naturaleza divina. Y todo lo que Él hizo aquí en la tierra, las sanidades, los milagros, todo lo hizo en el poder de Dios porque Él era lleno del Espíritu Santo. Él no tomó su naturaleza divina para hacer estos milagros, sino que en su naturaleza humana, como les digo, lo hizo, y eso fue para ejemplo nuestro, porque nosotros, si no diríamos, que Él era Dios, por eso lo podía hacer. Nosotros no podemos hacer eso, no podemos orar por enfermos porque eso lo hacía Dios nomás. No, hermano, Él nos dejó el ejemplo de que nosotros podemos hacer las mismas cosas que Él hizo, y dice que aún mayores podemos hacer, porque nosotros tenemos más tiempo para hacerlo. Él se limitó solamente a 3 años de su ministerio. Y hermanos, esto también en esta oración nosotros vemos que Jesús lo que hizo fue orar por sus discípulos, como le decía, por los 11 que estaba ahí, pero también hizo su oración intercediendo por toda la humanidad, y en esa estamos incluidos todos nosotros y todos los que vendrán posteriormente a nosotros. Es una oración, yo diría, magistral, perfecta, porque incluyó todo lo que los discípulos de esa época necesitaban que fueran reforzados, porque ellos sabían, y Jesús sabía que ya los iba a dejar, porque Él tenía que, después de su crucifixión, fue unos pocos días más que estuvo, y después ascendió a la gloria de su Padre para estar ahí en el trono de Dios. Ahí es donde está su lugar. Los discípulos sabían que iban a quedar solos, y ellos iban a tener que seguir con la comisión, con lo que el Señor les enseñó, porque en su palabra aquí lo leíamos, que Él dice que Él hizo todo lo que su Padre le encomendó. Eso todo se lo enseñó a sus discípulos, y ellos y además también Jesús le dijo que iban a tener aflicciones, que iban a tener dificultades, pero iban a tener al Espíritu Santo que los iba a ayudar, porque Él ya no iba a estar presencialmente, pero iba a estar el Espíritu Santo que les iba a recordar todas esas enseñanzas que Él hizo, para que nada se les escapara y nada se les olvidara. El Espíritu Santo les iba a recordar todo. Y nosotros, hermanos, sabemos que Jesús, cuando oró por sus discípulos, Él también era por nosotros, porque la Biblia, toda la palabra de Dios es aplicable en ese contexto, cuando se hace, cuando se dice, pero también son aplicaciones para el tiempo presente, para la vida nuestra. Y en este contexto, el Señor también dirigía su oración, porque Él sabía que las necesidades que tenían sus discípulos en esa época eran las mismas que nosotros íbamos a tener. Y por eso el Señor, dentro de esta oración que fue larga, yo quiero que destaquemos algunos puntos nomás, porque igual esto es largo, pero considerar lo que el Señor le importó. ¿Por qué hizo esta oración el Señor? Porque el Señor nos amaba, porque el Señor es misericordioso, el Señor es bueno, el Señor quiere ayudarnos en todo nuestro vivir, en todo nuestro diario vivir, porque sabe que nosotros vamos a tener dificultades y sabe que nuestra carne, nuestra humanidad es débil. Nosotros como seres humanos somos inclinados al mal. Dice que nuestro corazón es malo y perverso. Entonces, por eso es que el Señor tuvo oraciones específicas por cosas puntuales, de las que yo quiero que nosotros recordemos, y que eso sea lo que quede en nuestro corazón, en nuestra mente, por las razones que Jesús oraba. Y nosotros aquí en esta oración, lo que más destacamos a Jesús como el intercesor, el supremo intercesor. Él siempre está intercediendo por nosotros,
por cada necesidad que tengamos, por cada aflicción, por cada dolor que tengamos, el Señor está intercediendo. Incluso yo creo que ahora mismo para que nosotros entendamos su palabra, porque es muy probable que yo no voy a saber explicarlo todo, pero el Señor y el Espíritu Santo que intercede por nosotros, nos va a dar la claridad y va a hablar a nuestros corazones lo que cada uno de nosotros necesitamos. No es que la Biblia tenga diferentes interpretaciones, no, hermano. La Biblia es una sola, la palabra de Dios es inerrable, nunca falla, nunca tiene dobles sentidos, sino que esto habla a cada necesidad de cada persona. Porque el Señor nos conoce qué necesidades tenemos. Yo, hermana, quiero que destaquemos en el verso 11, en el verso 21 y en el verso 23. Dice que Jesús ora por unidad. ¿Por qué a Jesús le pareció que era de fundamental importancia la unidad? Porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros todos somos un cuerpo. Y ese es el motivo por que el Señor ora por unidad. Aunque nosotros sabemos, hermanos, que la salvación es personal, la relación y la comunión con Dios es personal, la llenura de su Espíritu Santo es personal. Y aún todo lo que nosotros seamos ante Dios, eso es esfuerzo de nosotros, nuestro crecimiento, nuestra búsqueda es personal. Pero el Señor quiere que nosotros seamos uno, un espíritu, un cuerpo, porque mutuamente nos ayudamos, mutuamente nos necesitamos. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos unidos. Y ¿dónde está esto? Es donde Dios derrama bendición. Por eso es que en la unidad, y Dios derrama sus bendiciones en la iglesia. La iglesia somos todos. Y otro aspecto importante también de la unidad, que está en el verso 21, dice, para que el mundo vea, crea que tú me enviaste. Eso lo dice Jesús, para que el mundo, porque si no, cualquiera puede decir que es cualquier profeta, como muchas religiones lo nombran, que es un profeta. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que Él es el enviado, el verdadero Hijo de Dios, el Mesías que esperaban y que no lo reconocieron. Y esto, ¿por qué el mundo puede entender que Él es el enviado de Dios? Por el testimonio que da la iglesia. Y la iglesia es el lugar donde nosotros sabemos que aquí deben haber personas que sean personas honestas, personas confiables, personas de buen trato, donde haya paz, que la gente desee estar en este lugar, porque aquí pueden encontrar el refugio, lo que necesitan. Nosotros vemos en el mundo la necesidad que hay. Afuera en el mundo no hay los valores que nosotros profesamos y que nosotros aspiramos que estén en nuestras vidas. Afuera vemos las deslealtades, lo deshonesto, la traición. Todo eso se da en el contexto del mundo, pero aquí en la iglesia no debe ser así, porque nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que transforma, a un Dios que cambia. Nosotros venimos de ese mundo malo y perverso, pero la gracia del Señor nos transforma y nos hace nuevas criaturas, nuevas personas con una mentalidad nueva. Y eso es lo que el mundo debe ver de la iglesia, que somos nosotros. Y como le decía yo, que este debe ser el lugar de refugio, que aquí también encuentren lo principal, salvación. Porque aquí lo que se predica es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que tiene poder de transformar las vidas, pero para que nosotros, no para tener una vida abundante de muchos años aquí en la tierra, no, sino es para tener una vida junto al Señor una vez que el Señor nos llame o Él venga por su iglesia. Y esa es la que nosotros debemos aspirar, a esa vida eterna, a la vida junto al Señor.
Y por esas razones es que el Señor pide y ora por la unidad. Pero nosotros también preguntamos, ¿cómo podemos obtener esa unidad? Y es en el amor del Señor, en el amor de Cristo. Ahí es donde nosotros podemos tener el amor, ese amor honesto, porque es el amor de Dios, el amor sin dobleces, como dice en Romanos 12:9, dice, el amor sea sin fingimiento, un amor fraternal. Y también en Primera de Pedro 1:22 dice, el amor sea puro. Por eso, hermano, porque con esas características de amor es lo que vamos a dar testimonio al mundo. Dice, debemos estar unidos, hermano, en lo que creemos y en lo que sentimos. No es que todos seamos iguales ni todos pensemos iguales, pero en lo que sí en lo que sí debe haber unidad, en lo que creemos respecto a Dios, en lo que creemos y en lo que somos ante Dios. No es que nosotros vamos a hablar todos iguales, no, hermano, porque somos diversos, tenemos distintos trasfondos, pero que nuestra unidad sea en lo que como hijos de Dios y cómo nos comportamos, que eso sea todo, ojalá el mismo sentir y en lo mismo que creemos. Por otra petición que quiero destacar también, en el verso 15, Jesús ora por protección. Y aquí en este versículo dice, Él no pide que seamos quitados del mundo. No, hermanos, porque la iglesia no puede estar aislada, no puede estar enclaustrada en un solo lugar o como decir, en una caverna, por decir algo. Sino nosotros debemos ser la luz en este mundo de tiniebla. El Señor nos llamó a ser luz y nosotros, ¿a dónde vamos a resplandecer en el mundo? Es verdad que nosotros podemos tener amistades, pero nuestras amistades con el mundo no es en lo que ellos comparten, ni como ellos actúan, ni como son, sino nosotros es para impactar sus vidas, para que ellos vean lo diferente que somos, no porque seamos mejores ni seamos personas excelentes, sino es para que la gracia de Dios que está en nuestras vidas, eso sea lo que les impacte, eso sea lo que se refleje. Y también el Señor nos llamó a ser la sal de la tierra. Nosotros la sal la conocemos como saborizante, ¿no es cierto? Y ese es el sazón que nosotros debemos dar en este mundo. En el mundo hay dolor, hay aflicción, hay tristeza, mucha angustia hay en el mundo. Y nosotros, como hijos de Dios, podemos llevar una palabra que endulce esa tristeza, que quite ese dolor, pero que no son palabras nuestras, sino es la palabra de Dios. Porque Dios, el Señor en su palabra, tiene muchísimas promesas que son para sus hijos y nosotros podemos llevar al mundo esa palabra sazonada, porque también la sal preserva y nosotros los hijos de Dios somos los encargados a transmitirla y mantener la palabra que son los principios de Dios. Nosotros ahora vemos cómo el mundo está tan distorsionado, cada cual hace lo que bien le parece, hay valores que el mundo ya los ha distorsionado totalmente, pero el Señor ha establecido lo que es pecado en el principio, lo es pecado ahora y lo será siempre. Por eso nosotros, esa sal que somos, debemos preservar los principios cristianos, los principios verdaderos de Dios. Por eso que el Señor pidió por protección de nosotros, porque como estamos en este mundo de tanta maldad, donde todo es negativo, donde hay tanta traición, el Señor quiere que su pueblo sea guardado, protegido de la maldad del mundo, para que esa maldad no nos dañe, para que esa maldad no nos aleje del Señor. Y por eso que Jesús oró, porque Él sabía que nosotros necesitamos protección. No podemos estar en este mundo
andando por así como nada, sino el Señor es el que nos protege, y en todo lo que hagamos, en todo lo que nosotros digamos, siempre estemos orando que el Señor nos proteja, que el Señor nos guarde, porque tenemos un enemigo encarnizado contra el pueblo de Dios, un enemigo que es malo, que todo lo que hace es dañar, y porque su misión del enemigo es hurtar, robar y matar. Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener la protección de Dios. Y nosotros vemos en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tenemos un ejército del enemigo que es un ejército jerarquizado. Él tiene muy organizado su ejército para atacar a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios somos sus enemigos. Y eso es lo que Él quiere atacar. Pero nosotros tenemos almas poderosas en Dios. Tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros, y a Jesucristo. Y esos son los que nos guardan y nos libran de todas las trampas del enemigo. Pero aún así, hermanos, nosotros tenemos nuestra naturaleza carnal, que también es traicionera, que también nos puede hacer caer. Así que nosotros debemos cuidar ese aspecto de nuestras vidas, porque aquí en este mundo todavía está nuestra naturaleza carnal, con la que nosotros debemos luchar y batallar todos los días hasta que el Señor venga. Siempre estar cuidando nuestra naturaleza, que nada se oponga a lo que el Señor estableció. Hermano, en Jeremías 6:16, yo lo encuentro muy hermoso. Esto dice: deténgase en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Eso quiere decir, hermano, que nosotros a veces podemos estar haciendo cosas como actuando y tal vez viniendo a la iglesia, estar haciendo muchas cosas, pero nosotros tenemos que saber meditar si esas cosas están motivadas por amor al Señor, porque estamos haciendo en obediencia al Señor, o hay alguna motivación mezquina, egoísta de nuestra carne. Y por eso que el Señor nos invita que todo lo que hagamos, de vez en cuando nosotros meditemos, miremos, reflexionemos. ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy agradando al Señor en lo que estoy haciendo? ¿Estoy agradando a mi prójimo? Porque a eso el Señor nos llamó, a la unidad, a cuidarnos los unos a los otros. Nosotros también nos protegemos los unos a los otros. ¿Y cómo nos protegemos? Orando los unos por los otros. Y en esa unidad y en esa protección el Señor nos guarda. También quiero destacar otra petición del Señor en el versículo 17, santidad. Como hijos de Dios, siempre debemos apartarnos del pecado, luchar, como le decía, contra el pecado, luchar contra nuestra carnalidad, luchar por avanzar y agradar a Dios. Hermanos, la santidad no es que la vamos a obtener de un momento a otro, o cuando venimos al Señor y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. El Señor nos borra de todos los pecados que tengamos, nos limpia, nos santifica. Pero eso no quiere decir que eso es para siempre, que no vamos a pecar. Tenemos que batallar todos los días, como le decía, por mantener nuestra santidad, guardarnos en el Señor, agradarle al Señor y ser coherente con lo que somos y con lo que decimos. La santidad, hermanos, todo lo podemos lograr por las Escrituras. Ahí está el parámetro. Jesucristo es nuestra medida de santidad. Él es santo, Él es perfecto. Nosotros tenemos que parecernos a Él, pero eso es un caminar del día a día. No lo vamos a lograr en un momento. El Señor nos ayuda y su Espíritu Santo, la palabra de Dios, nos da la forma como alcanzar esa santidad.
y su palabra dice en Primera de Pedro: sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. No es una opción, es un mandato de Dios. Nosotros debemos cada día limpiar nuestra vida y nuestra manera de ser para agradar al Señor, porque somos testimonios al mundo, hermano. El mundo nos está mirando y está observando, y a veces hay muchas personas que vienen a la iglesia y si ven malas actitudes no van a querer volver. Entonces el Señor nos ayude a que nuestro testimonio sea un testimonio que agrade primero al Señor. Si agradamos al Señor, vamos a ser útiles en su viña, vamos a ser útiles en el servicio del Señor. Y como le decía, eso lo logramos porque está en las Escrituras. También yo le quería resaltar que en el Salmo 19, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros, como le decía, en la palabra del Señor encontramos todos los parámetros para llevar la vida que le agrada al Señor. Por eso que es importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor, que dediquemos tiempo a escudriñarla, no solo cuando se nos predica acá en la iglesia o en los estudios bíblicos, que nuestra vida diaria sea un depender del Señor, un estudiar de su palabra, porque el Señor nos corrige por su palabra. El Señor es bueno, el Señor quiere que nosotros crezcamos, que alcancemos a la estatura de un varón perfecto. No es de un momento a otro, es la vida y el caminar en el Señor. Es en ese caminar que el Señor nos va a ir ayudando, nos va a ir enseñando, nos va a ir corrigiendo. Y es la santidad, es lo que el Señor demanda a su iglesia. Y otra petición que está en el verso 26 dice: Jesús pide que tengamos amor. Es de las cosas elementales. ¿Y cuál amor? El amor de Dios. No es cualquier amor, el amor de Dios. Nosotros sabemos que el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios todo lo llena. Todo está en todo. El Señor, por amor, transforma nuestras vidas. Y el ejemplo más grande de amor fue que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él se entregó, siendo Dios, se vino a ser hombre aquí a la tierra para tomar nuestro lugar, porque dice que nosotros todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había uno que hiciera el bien, nadie. Y por eso que Dios, viendo que nosotros íbamos todos a la perdición, a una horrenda expectación de juicio, dice, y tuvo compasión de nosotros, y por eso envió a su Hijo Jesucristo, lo más preciado, lo más grande, lo más hermoso que tenía, a tomar nuestro lugar. Y por ese amor nosotros también debemos procurar ese amor en nuestros corazones. El Señor, cuando nos salva, nos entrega amor, pero nosotros debemos ir perfeccionando ese amor, compadecernos como Él se compadece de nosotros, ser sensible a las necesidades de nuestros hermanos, ser empáticos con el que sufre, con el que tiene dolor, con el que está enfermo, con el que tiene necesidades materiales, físicas, de la necesidad que sea. Nuestro amor sea que sea el amor de Dios que esté en nosotros, que nosotros empaticemos con ese dolor de las personas. Y la última partecita de este versículo dice que Jesús esté en nosotros. ¿Cómo no vamos a desear que el Señor esté en nuestra vida, hermano? Si el Señor lo llena todo, si sabemos que sin el Señor nosotros nada podemos hacer. No podemos tener paz en nuestro corazón si no está Él. No podemos tener refugio si no estamos en Él. No podemos tener santidad si no estamos en Él. No podemos
hacer nada sin el Señor. Que el Señor llene la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y hasta aquí la exhortación de esta palabra. Yo ruego al Señor que sea el Espíritu Santo que nos redarguya, que todo lo que yo pude decir y lo que yo no pude decir, les aclare el Señor les llene de gracia, su poder sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar, hermanos, que el Señor les bendiga. Señor amado, está tu palabra expuesta, es tu oración, Señor, es lo que tú quisiste expresar, porque tú conocías la necesidad de cada uno de tus hijos, los que estaban ahí contigo en ese momento, que estaban viendo que a ti ya te iban a crucificar y después tú ibas a partir de esta tierra y que ellos iban a quedar para seguir tu mandato, para seguir con ese evangelio de esperanza, de salvación. Pero tú no nos dejaste huérfanos, Señor. Dejaste a tu Espíritu Santo. Ahora, mi Dios amado, nosotros te tenemos a ti como el sumo sacerdote, el intercesor, el que está delante del Padre, orando por cada necesidad de su pueblo, por cada necesidad de cada persona de este mundo. Tú ves a este mundo desvalido, tú ves a este mundo triste, decadente, donde el mundo está viviendo como bien le parece. Pero tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Señor, lo que tú estableciste en tu palabra, tú dijiste que un día vendrías a buscar a un pueblo santo, un pueblo que esté sus ropas sin manchas y sin arruga. Prepara tu iglesia, Dios amado, que nosotros no nos conformemos a lo que establece este mundo, sino que vayamos contra corriente, porque vamos de tu mano, Señor, como tú adelante, como nuestro poderoso gigante, guiando a tu iglesia. Señor de los cielos, clamamos porque tu poder se derrame en tu iglesia. Crea en nosotros un corazón limpio, un corazón puro, que te agrade a ti, Señor. Y yo, mi Dios amado, clamo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que si aquí en este lugar hay una persona necesitada, hay una persona dolida, hay una persona triste, hay una persona enferma, que venga a este lugar para que tú, Dios del cielo, con tu poder, con tu autoridad, traigas paz a ese corazón. Señor amado, sea tu poder, sea tu gracia la que se establezca en cada vida. Señor de los cielos, gracias porque contamos contigo. Amados hermanos, si hay alguna necesidad, puede pasar aquí adelante para que oremos. Que el Señor bendiga cada vida, cada persona, porque estamos en la presencia del Señor. Señor, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu poder, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque en todo lo que hacemos queremos honrarte. En lo que hacemos, Señor, te exaltamos. En lo que hacemos, Señor, recibe gloria, recibe honra, porque tuyo es el poder, Señor. Nosotros somos nada más que tus siervos, Señor, y a ti te exaltamos y a ti te honramos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios amado. Señor amado, aquí están tus hijos. Ellos, Señor, han obedecido a lo que tu corazón han escuchado. Dios, tú eres un Dios bueno. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de ellos. Por ello, Dios amado, pedimos que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, se revele a sus vidas. Que seas tú, Señor, el que hable a sus corazones. Que te llenes de paz, de gozo en sus vidas. Si hay una dificultad física, Señor, tú la conoces. Tu poder descienda sobre ellos para paz, sanidad, consuelo a sus corazones. Llena de paz